Como usted recordará, desde la semana pasada hemos venido hablando de la situación imperante en Colombia, particularmente en lo relativo a estos disidentes del partido político que ahora se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que rescata la sigla de las FARC, que es un grupo guerrillero que existió durante 50 años en Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hacia finales de la semana pasada, a través de Iván Márquez, que en algún día ocupara el segundo lugar al mando de este grupo guerrillero, anunció que regresarían al camino de las armas, aduciendo el argumento de que el gobierno colombiano no había honrado los acuerdos alcanzados en las pláticas de La Habana y que habrían terminado plasmados en el acuerdo de paz firmado entre las propias FARC, dirigidas entonces por Rodrigo Londoño alias Timochenko, y por el gobierno colombiano, entonces encabezado por el presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien por todo este esfuerzo, por lo demás, fue galardonado pues con el Premio Nobel de la Paz. Este anuncio evidentemente ha impactado de manera muy importante a la realidad política colombiana, pero no solamente a la realidad política colombiana, sino también a la realidad política regional, en virtud de las afinidades ideológicas que la guerrilla de las FARC ha tenido con algunos regímenes que se han presentado en la historia contemporánea de América Latina. Sobre esto, pues se pronunció el propio presidente de Colombia desde el Palacio de Nariño, la casa presidencial de Colombia, en un mensaje a la nación dado una vez que se conoció la postura de estos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el sentido de retomar el camino de las armas. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña. Los estados que le brinden protección al terrorismo violan la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol. El presidente colombiano Iván Duque Márquez señala al gobierno de Nicolás Maduro Moros de alguna forma ser un aliado de proteger a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como pues ciertamente lo ha hecho el régimen venezolano llamado del socialismo del siglo XXI. Lo hizo durante la presidencia del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que inauguró esta revolución bolivariana en Venezuela, y posteriormente lo han hecho los gobiernos de Nicolás Maduro Moros, que por afinidades ideológicas le han dado hasta cierto punto refugio a los grupos guerrilleros que operan en Colombia, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Y sí, ciertamente la afinidad, la cercanía y el apoyo existe, y tan es así que en su día el presidente Hugo Chávez fue mediador entre el gobierno colombiano y las propias FARC para conseguir, por ejemplo, la liberación de algunos secuestrados como Consuelo Martínez de Perdomo y Clara Rojas, que estaban en poder de las FARC, y gracias a la mediación de Hugo Chávez, pues fueron liberadas en tiempos del gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez. No es gratuito que el gobierno venezolano tenga una postura muy cercana en lo ideológico al gobierno cubano, y que el gobierno cubano pues de alguna manera haya dado apoyo a estos grupos guerrilleros de manera histórica en América Latina. Vaya, no es gratuito, insisto, que el gobierno cubano haya servido de mediador entre la guerrilla de las FARC y el propio gobierno colombiano para lograr los acuerdos de paz firmados en el 2016. Hay que recordar que las conversaciones tuvieron lugar justamente en La Habana con el patrocinio del gobierno de los hermanos Castro, de Fidel Castro, que todavía estaba vivo, aunque quien realmente decidía qué se hacía y qué no se hacía en la realidad cubana, pues era su hermano Raúl, que como sabemos lo ha sucedido
perdido en el poder. Lo cierto es que independientemente de las acusaciones fundadas por lo demás hechas desde el Palacio de Nariño por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, desde Caracas, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro Moros, particularmente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ya se pronunciaron sobre este posicionamiento colombiano. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Que vaya a entrar en un nuevo espiral. Continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Y eso no comenzó por culpa de Venezuela. Eso comenzó porque en Colombia mataron la oligarquía, mató a Gaitán. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Pues ahí están las palabras de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Se está refiriendo a el hecho ocurrido a finales de la década de los 40 del siglo XX, cuando en Colombia efectivamente, a raíz del asesinato de un candidato presidencial muy popular, Jorge Eliezer Gaitán, pues surgieron protestas populares generalizadas, lo que se conoció como el Bogotazo, que fue el acontecimiento social que dio pie al surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fueron una guerrilla que, como en el resto de países de América Latina, en aquella época, en un contexto de Guerra Fría, en un contexto de enfrentamiento entre un capitalismo y una estructura política liberal representada por Estados Unidos y un socialismo, comunismo y una economía centralmente planificada representada por la Unión Soviética, pues el caldo de cultivo para el surgimiento de este tipo de grupos estaba dado. Sin embargo, bueno, el mundo cambió, estos grupos desaparecieron prácticamente en todo el orbe, excepto en Colombia, tratándose de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional. Y en la excepción colombiana obedece a que realmente, pues más que grupos guerrilleros, son grupos que, habiendo nacido como grupos guerrilleros, pues fueron mutando hasta convertirse en cárteles de la droga. En cualquier caso, bueno, pues ahí está un elemento más para el diferendo existente entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano chavista. Veremos cómo evoluciona y de ello le daremos puntual cuenta aquí en Efecto Televisión.